Cuba. Una fiesta multitudinaria. Pero una fiesta con sentido político. Música afrocubana con consignas y banderas. No es solamente un carnaval, es una fiesta para conmemorar el asalto al cuartel Moncada. Así comenzó la historia de la Revolución Cubana. Fidel Castro creyó que para derrocar a Batista bastaba solamente con tomar la segunda fortaleza militar de Cuba y declarar una huelga general. Fracasó, pero no abandonó la idea. Seis años y medio más tarde lograba su objetivo. Con unos 2000 guerrilleros derribaba a un ejército convencional y tomaba el poder. 30 años después del ataque al cuartel Moncada y con 25 años en el poder, Fidel Castro, como cada año, conmemora la fecha del 26 de julio. Forma o de otra, one way or another, Estados Unidos, the United States will have to resign itself to coexisting in this hemisphere with different social and economic systems and independent countries. La Habana, capital del primer estado socialista de América, a solo 90 millas de Estados Unidos. Evidentemente Cuba ha resuelto grandes problemas sociales, pero ¿a qué precio? Todavía hoy no ha podido eliminar la cartilla de racionamiento, pero ha eliminado el analfabetismo. Un país subdesarrollado, agrario y monocultivador. Pero con un poderío militar extraordinario si se toman en cuenta los demás países latinoamericanos. Un país subdesarrollado con una fuerza militar de país desarrollado. Con las armas más modernas del arsenal soviético. La Unión Soviética financia y prepara esa formidable maquinaria de guerra. Las Fuerzas Armadas de Cuba han crecido enormemente en estos últimos 20 años y siguen creciendo. no temblamos ante sus amenazas. We do not tremble before their No threats. tememos a sus agresiones. We are not afraid of their aggressions. The history of inequalities, discrimination, blockades, and threats of imperialism, we have the beautiful history of our relations with the Soviet Union. Para comprender la historia de las relaciones cubano-soviéticas y de la Cuba actual, tendremos que remontarnos a los años 30, cuando en Cuba gobernaba el presidente Gerardo Machado. A pesar del aparente ambiente de prosperidad, Cuba atravesaba por una seria crisis económica debido al bajo precio del azúcar. Tanto entonces como hoy, la economía cubana depende del azúcar. Machado cayó el 12 de agosto de 1933. El pueblo, ansioso de venganza, se tiró a la calle y tomó la justicia en sus propias manos. El dictador cayó finalmente debido a una huelga general. A pesar de los rumores y de la participación directa del embajador norteamericano Sumner Welles en el derrocamiento de la dictadura,
los Estados Unidos no llegaron a intervenir. En su lugar, Wells impuso como nuevo presidente a Céspedes, un sucesor neutral que nadie apoyó. Un mes después, y para sorpresa del propio embajador Wells, Céspedes fue depuesto por una nueva revolución inspirada por los estudiantes de la universidad y un grupo de sargentos. El doctor Grau, un profesor de medicina, fue puesto al frente de la Junta de Gobierno, pero al frente de la revolución de los sargentos estaba un desconocido, Fulgencio Batista. Rápidamente Batista demostró ser el hombre que dominaba la situación. El 2 de octubre atacó el Hotel Nacional, donde se habían refugiado los militares que desaprobaban la revolución y pedían la reinstauración del gabinete del presidente Céspedes. A mediados de los años 30, Cuba se encontraba en camino de una lenta normalización. Batista siguió dominando la política cubana a través de una serie de presidentes marionetas, mientras que él mismo seguía ocupando el cargo de jefe del ejército. En 1940, Batista es elegido presidente en las primeras elecciones honestas que habían tenido lugar en la isla desde 1912. 2 años más tarde, en 1942, entraron al gobierno de Batista los comunistas. Uno de ellos fue Carlos Rafael Rodríguez, actualmente el tercer hombre de Cuba después de Fidel y Raúl Castro. La línea divisoria entre policía y gangsterismo era muy confusa en esa época en Cuba. Los gángsters de una banda eran, en una época, miembros de la policía y en otra, gángsters sin uniforme. Eran frecuentes los tiroteos y asesinatos entre ellos. Aunque Cuba vivía en lo político un clima democrático, había una gran corrupción a todos los niveles. En la época del presidente Grau tuvo lugar el más siniestro y escandaloso de estos encuentros entre policías y gángsters, la matanza de Orfila. Cuando llega el año 1948, Prío Socarrás, el candidato de Grau, es decir, de los auténticos, gana las elecciones, pero no logra cumplir su mandato. En la madrugada del 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da su golpe militar. En estos instantes, toda la República está unida como si fuera una cadena enlazada por fuertes eslabones de distritos militares. Se avecinan ahora horas muy difíciles y un poco conflictivas. ¿Qué medidas usted aconseja? ¿Qué se debe hacer en las próximas horas? ¿Qué colaboración o qué actitud le recomienda usted a la población? En primer lugar, que la opinión pública espere de nosotros siempre medidas a la altura de la política que nosotros hemos desenvuelto en el país. Nosotros no vamos a desenvolver una política en contra de los derechos de los individuos ni de las colectividades. Prío entregó el poder a Batista sin hacer resistencia. Cuba se encontraba en un vacío político ocasionado en cierta forma por el suicidio del líder del partido ortodoxo, Eduardo Chivas. Batista se esforzó para aparentar un clima de cierta legalidad. Los sindicatos, dominados por el líder sindical Eusebio Mujal, apoyaron al nuevo régimen. Pero en la Universidad de La Habana, los estudiantes fueron los primeros en protestar.